Muy buenas, en esta parte vamos a ver el tema de cómo evaluar utilizando los operadores lógicos como el y el o en macros y la función también sí. Para ello nosotros en Excel ya sabemos que al momento de colocar, por ejemplo, acá un número y acá, bueno, otro, yo puedo evaluar si dicho número es mayor a cero, ¿no? Por ejemplo, si E4 es mayor que cero, entonces le coloco es mayor a cero. Caso contrario, es menor a cero. Esto lo sabemos utilizando la función sí, ¿verdad? Pero si quiero evaluar ambos números, tanto lo que está en la celda E4 y la celda E5, tendría que utilizar la función y dentro de una función sí, ¿verdad? Entonces, acá coloco la función y. La función y me permite, me indica que todo lo que esté dentro de sí, de aquella función y, se debe de cumplir. Es como una condición y, ¿verdad? Si esto y lo otro se cumplen, entonces va a devolver verdadero. Para ello coloco si y encierro si E4 es mayor a cero, punto y coma, E5 también es mayor a cero, entonces si ambos son mayores a cero, sí o sí, lo que me va a devolver es mayor, son mayores, sería aquí, son mayores a cero. Y por el otro lado, no son mayores a cero. Acá, bueno, los dos son mayores a cero. Si yo acá a este 3 le cambio por un cero, cero no es mayor a cero, cero es igual a cero. Por eso es que el 4 sí se cumple, pero el de acá abajo no. Esta función me permite evaluar, ¿no?, esta fórmula si los dos son mayores a cero, utilizando la función sí y la función y. Esto de aquí yo lo puedo llevar a macros, en el caso de Visual Basic, para lo que es crear una aplicación y entender cómo funcionaría la función y ahí. Vamos a Visual Basic, agregamos un nuevo formulario y en la parte de aquí agregamos dos cajas de texto que nos van a permitir ingresar los números, ¿no? Tengo por un lado el número 1, número 2, acá le coloco txtn1 y por acá txtn2. En el label, en la propiedad Caction, igual, ¿no? Número 1 y número 2. Y un botón de evaluar, ¿no? Doble clic en el botón evaluar y tenemos que comprobar si los números son, ambos números son mayores a cero o no. Para ello, creamos una variable din n1, n2, as, doble, decimal. Aquí asignamos un valor a n1
n1 es igual a val txt n1.text. Y lo mismo para la segunda caja. ¿Verdad? Y ahora a evaluar, bueno, evaluar que ambos números ingresados sean mayores a 0. Digo, sí, que es la función, ¿no? En Excel, sí, n1 y n2, en este caso sí n1, perdón, es mayor a 0 y n2 es mayor a 0, entonces si ambos son mayores a 0, bueno, entonces MSGBox son mayores a 0. Caso contrario, son menores a 0. Y eso haría lo que está en la hoja de cálculo, ¿no? Probamos. Eso sí, 3, evaluar. Son mayores a 0. Coloco 0. Son menores a 0, porque 3 es mayor a 0, pero 0 no es mayor a 0. Son menores a 0. 0.5, 0.5. Aquí sería ambos son mayores a 0, ¿no? Porque son decimales, bueno, valen más que 0. Y así, ¿no? Entonces, lo que tengo acá en la hoja de cálculo sería lo mismo que tengo en la macro. Y colocamos evaluar que ambos números sean mayores a 0. Eso es utilizando la función, perdón, el operador lógico y en macros, como lo ven acá, ¿no? Si fueran 3 números, continúo, ¿no? AND, N3 y así, cuantas veces se requiera. Ahora, vamos a crear otra aplicación en el caso de que cualquiera de los números deba de ser mayor a 0. Evaluar que cualquiera de los dos de los números sea mayor a 0. Entonces tengo acá el número 4 y el número 0, igual puedo repetir. Y ahí digo, sí, para esto utilizo la función O. La función O me permite y me indica si cualquiera de ellos es válido, va a devolver un verdadero. Así cualquier comprobación, bueno. En este caso, si la celda tal E8 es mayor a 0, o esta celda de acá, cuyo valor tiene es mayor a 0, entonces a 0. En este caso me da el mensaje de es mayor a 0, muy contrario como aquí con la función y, ¿verdad? Con la función O, cualquiera de ellos. Con la función y, todos los que están ahí deben de cumplirse. ¿Y qué pasa si ninguno es? Recién me daría es menor a 0, ¿verdad? Entonces,
Vamos a aplicar esto de aquí, si cualquiera de los números es mayor a cero, mediante una macro. Creamos un nuevo formulario. Solo podemos copiar. ¿Verdad? TXTN1, TXTN2, PTN de evaluar y todo lo demás. Doble clic y acá lo mismo, ¿no? Que dicho sea de paso, el código ya lo tenemos aquí. Bien, para este caso, ¿no? Evaluar si N1 es mayor a 0 o mediante el OR N2 es mayor a 0, entonces uno de los números es mayor. Vamos a ponerles mayor a 0. Y tendríamos, ¿no? Acá utilizamos el OR para evaluar si es que se cumple cualquiera de ellos. Colocamos 0 y 4. El mensaje sería es mayor a 0. Si colocamos ambos ninguno es, entonces recién nos daría es menor a 0. Basta que cualquiera sea mayor a 0 para que se cumpla, ¿no? Es mayor a 0. Es mayor a 0. Bien, esto de aquí viene a ser lo que es el uso de la función si con los operadores lógicos AND y OR, usando la función sí.